Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Ahora vamos a tratar de continuar de vuelta con nuestra unidad. Nos estamos yendo bien. Cualquier duda, consulta, les reitero nuevamente, pueden consultarme. Cualquier duda para poder aclarar. No sé si tienen alguna duda respecto a las clases anteriores. De mi parte, nada. La diferencia entre terminación y suspensión de los contratos de trabajo, o sea, tienen una idea básica, por decirlo así. La suspensión es temporal y la terminación se extingue Sí, la relación. es definitiva ya esa terminación. Ahí está la principal diferencia entre ambos. Uno es temporal y después se vuelve a retomar los trabajos. En el caso de la terminación, ya es definitiva, ya se extingue esa relación laboral. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que es la unidad 7. Eh, Vamos a saltar en el capítulo de la seguridad, higiene y comodidad en el trabajo. La norma es casi perfecta, por decirlo así. Siempre hay algunas lagunas, algunos detalles, pero la norma en sí prevé el mayor escenario posible, regula en todos esos puntos. Y hoy vamos a hablar de lo que es la seguridad, higiene y comodidad. De ahí que se lleve a la realidad es otra cosa, pero está regulado. Eh, Al hablar de seguridad, higiene y comodidad, nos estamos refiriendo a las normas básicas de seguridad, un lugar de trabajo a como, cómodo, si es lugares peligrosos con todas las medidas de seguridad, siempre legisla la propia norma, siempre da un énfasis especial. Y esa seguridad incluye todos esos ámbitos, ¿verdad? O sea, la prevención, que es lo principal que se busca, que no ocurra hechos que después se pueda lamentar. Por eso es lo que la norma garantiza y da esa protección a lo que es a los trabajadores y al mismo empleador también. Eh, ¿Alguna idea que tienen sobre seguridad, higiene y comodidad? ¿Qué tal? ¿Qué tal ven ahí? Se ve bien, profe. ¿Cuál era la pregunta? No, sí, ¿qué idea tienen sobre seguridad, sobre higiene o comodidad en el trabajo? Y es afín
por ejemplo, seguridad para prevenir en lo posible los riesgos profesionales. Mantener las mejores higiene y comodidad para desenvolverse el trabajador también. Así mismo, o sea, el fin que gana el empleador con esto, gana una seguridad y gana una mayor producción del trabajador. O sea, esa es la finalidad de la norma. La norma quiere proteger a ambos. Le quiere proteger al empleador y al trabajador. En este caso, al iniciar, habla el artículo 272 que el trabajador, cuando realiza su actividad, tiene derecho de una protección en materia de salud, seguridad e higiene en el lugar de trabajo. O sea, si realiza tareas peligrosas, como lo llamaba el propio código, que le da además menor horario de trabajo, le tenían que facilitar todos los medios necesarios para la protección. Vamos a suponer, por ejemplo, dentro de una empresa de construcción, le debe facilitar todos los elementos de seguridad, sea el casco protector, el cinturón de seguridad, o sea, todos esos puntos se le debe facilitar para una protección del trabajador. O sea, lo que se quiere evitar que se reduzca al mínimo los accidentes laborales. Con ese fin, o sea, es el principal fin de este punto. Al no ocurrir accidentes laborales, el empleador se quita una carga encima y ese punto. Por eso siempre hay que usar las medidas de seguridad y el empleador debe exigir que se cumplan esas medidas de seguridad. Más adelante vamos a ver que ese incumplimiento por parte del trabajador y por parte del empleador de no facilitar esas medidas de seguridad son causas gravísimas y habíamos hablado luego la semana anterior de las causas de terminación de los contratos de trabajo. Y vamos a ver que una de las causas del empleador y del trabajador para una terminación unilateral se refiere a esa seguridad y a esa protección de esos puntos, o sea, de esa seguridad del trabajo. Por eso el 273 que habla que todas las empresas, o sea, que tienen que tener la política de prevención. Lo importante dentro de la seguridad y comodidad en el trabajo es la prevención. Es la prevención a través de la seguridad, higiene y medicina del trabajo, que le da una definición la norma como un conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas para el perfeccionamiento de las condiciones ambientales, materiales, destinadas a evitar daños o alteración de la integridad física, funcional y psicológica de los trabajadores. La única finalidad es la protección de esa integridad física, que es después de la vida, o sea, principalmente es la vida, una garantía constitucional es lo que se está protegiendo con esos elementos de seguridad. Si uno no le da esos elementos de seguridad, está atentando contra la propia vida del trabajador. De ahí radica la importancia y de ahí constituye un hecho gravísimo el no cumplimiento de esas medidas de seguridad, que muchas veces en la práctica el empleador no le facilita al trabajador y hay que ser concreto también, cuando se le facilita al trabajador el famoso, o sea, la famosa excusa de que es incómodo usarlo, incómodo usar un casco, incómodo usar un lente protector en estos puntos. Y todos están obligados y recalca nuevamente la norma en el infine del artículo que habla que están obligados a realizar y cumplir estas disposiciones de seguridad, higiene y comodidad en el trabajo los empleadores, trabajadores, sindicatos y el propio Estado en su rol de fiscalizador
en este punto que vamos a ver más adelante, que es el Ministerio de Trabajo, que tiene que fiscalizar si se cumple o no estas normas. Consulta hasta acá. La norma aclara que el empleador es el que se encarga o debe garantizar esa seguridad o higiene en la ejecución de la actividad laboral. Es decir, el empleador es el que debe de adecuar las instalaciones de su empresa y ofrecer los elementos de seguridad a los trabajadores. Es el empleador el que está obligado, es imperativo la norma, no dice podrá garantizar, dice deberá garantizar. En este caso, está obligado el empleador en este punto. O sea, ¿quién corre con los gastos? Con los gastos corre el empleador. ¿Qué tal mi retorno del audio? Hola, profe, se escucha muy bien. Bueno, cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme, hacer sus consultas para poder aclarar dentro de los límites de mi... Bueno, continuando, que el empleador debe adoptar las medidas necesarias, incluir la actividad de información, formación, de prevención de riesgos y constitución de la organización medios que sean precisos. Y aclara y no deja ninguna duda que esa carga económica de la prevención de los riesgos, de los elementos de seguridad de los trabajadores, no implica ninguna carga económica para el trabajador. Es el empleador el obligado de facilitar esos elementos de seguridad e higiene. Y el 275 habla que el empleador, cita al empleador qué es lo que debe realizar y está obligado por ley a realizar, que es el examen médico adicional y periódico de cada trabajador, asumiendo el costo. Que en la mayoría de las empresas es casi no se cumple. Algunas empresas que tienen algunas certificaciones internacionales, en el que se realiza, es exigido este punto. Para muchas empresas, para poder exportar, depende dentro de las certificaciones internacionales, siempre se solicita realizar ese examen médico de todos los trabajadores y realizar, tener una carpeta ordenada de los trabajadores. Evaluar, evitar y combatir los riesgos en su propio origen, o sea, dentro de la empresa, evitar todos los riesgos que puedan acarrear. Establecer las condiciones y métodos de trabajo y la producción que menor incidencia negativa produzcan sobre la higiene, seguridad y salud de los trabajadores. Planificar la prevención y determinar las medidas que deben utilizarse, tanto colectivas como individuales, así como material de protección que debe utilizarse. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de prevención y protección del trabajo, impartir órdenes claras y precisas, informar a las autoridades competentes sobre los accidentes laborales, en este caso hay que informar al Ministerio de Trabajo de todos los hechos, cumplir las normas legales o convencionales, así como las medidas de aplicación inmediata ordenadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Acá quiero agregarle un punto: cumplir las normas legales. Hay una ley nueva del año 2018 o 2017, si no estoy equivocado, la ley de maternidad, que establece que empresas que tengan 30 trabajadores o trabajadoras mujeres deben tener
un lugar para lactancia específicamente para lugar de lactancia. O sea, empresas que tengan 30 trabajadoras, o sea, 30 trabajadoras como mínimo, tiene que tener sí o sí un lugar de lactancia para ellas. En el momento de cuando tengan hijos, para que deban amamantarlos, ¿verdad? Es una de las normas de seguridad e higiene que establece una de las normas también. Siempre el empleador tiene que establecer las reglas claras y precisas. Es decir, tienen que dar una información práctica y adecuada en materia de salud, seguridad e higiene a los trabajadores que contraten. O cuando cambie de puesto de trabajo o tenga que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgo. Y acá la obligación del trabajador de seguir dichas enseñanzas y realizar las prácticas correspondientes. Más adelante veremos el incumplimiento de ello acarrearía que es una falta gravísima. El trabajador, vamos a entrar ahora, la primera parte hablaba de las obligaciones del empleador. Ahora vamos a entrar en lo que es las obligaciones del trabajador, que habla que está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de higiene, seguridad y medicina laboral, de conformidad con las instrucciones establecidas que deberá utilizar correctamente la maquinaria y herramientas, equipos y dispositivos. O sea, siempre debe realizar en forma cuidadosa, o sea, no debe, por usar una palabra, hacerse el casi hay dentro de su lugar de trabajo. Siempre debe utilizar correctamente esas maquinarias. Utilizar y mantener en condiciones de uso la ropa y el equipo de protección individual puesto a su disposición gratuitamente por el empleador. Recalca nuevamente que debe ser facilitado por el empleador. Evitar el manipuleo o desactivación de dispositivos de seguridad de la maquinaria, herramienta o equipo productivo a cargo de sus compañeros de labor. Colaborar con la empresa para disfrutar de las mejores condiciones de seguridad, higiene y salud. Advertir al empleador o a sus representantes, así como los mandos con funciones específicas de protección y control de la seguridad y salud sobre cualquier situación que entrañe peligro grave, así como todo defecto que se haya comprobado en el sistema de protección. O sea, está obligado a avisarle al empleador, tiene que colaborar con las medidas de seguridad. O sea, el trabajador no debe destruir, por ejemplo, los elementos de seguridad. Si se le da esos equipos de protección, debe mantener en condiciones, o sea, no destruirlos, no tratar de descomponer, por decirlo así, en forma intencional esos puntos. Y acá era el punto que les hablé, el artículo 278. Les puse entre paréntesis, ese no está en la norma, es una agregación mía ya nomás, que habla que el incumplimiento por el trabajador y el empleador de sus obligaciones en materia de salud, higiene y seguridad en el trabajo constituye contravenciones graves sancionadas por este código. O sea, es un hecho grave el incumplimiento de estas medidas. Les puse el artículo concordante, que es el artículo 81 que habíamos hablado, y les leo de vuelta para una mejor aclaración. El 81, inciso L, que habla que son causas justificadas de terminación de contrato por voluntad unilateral del empleador la negativa manifiesta del trabajador para adoptar las medidas preventivas o someterse a los procedimientos indicados por las leyes, reglamentos
y las competentes y el empleador, que tiendan a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si el empleador, perdón, si el trabajador no quiere usar los elementos de seguridad que le facilita el empleador, es una causa justificada de terminación del contrato de trabajo. Ese es por parte unilateral del empleador. También el trabajador puede dar por terminado por causa justificada del trabajo cuando el artículo 84, inciso I, habla, y que es casi parecido a eso, que habla del peligro grave para la salud, la integridad orgánica o la salud del trabajador o su familia resultante del incumplimiento por el empleador de las medidas higiénicas y de seguridad que las leyes, los reglamentos de la autoridad competente lo establecen. Es decir, el empleador, si no cumple con las medidas de seguridad e higiene, es una causa justificada de terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Como así también, si el trabajador no quiere cumplir, es una causa justificada de terminación unilateral por parte del empleador. Y acá un punto importante, el 279, que habla la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en locales de trabajo, así como elaboración en empresas que no tengan este objeto especial, está totalmente prohibido. O sea, se prohíbe, dice, la introducción. O sea, no se puede en el lugar del trabajo introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas. Permiso, profesor. Lo mismo ocurre cuando se va a un bar estando con su uniforme de trabajo. En el lugar de trabajo, dice. O sea, si se va con su uniforme en un bar, o sea, ya acá. O sea, lo que habla es la introducción, venta en el consumo de las bebidas en los locales de trabajo. O sea, si uno con su uniforme se va a tomar un bar, o sea, no hay ninguna prohibición de ello. Tampoco podría darse un punto estricto en este punto, donde hay algunos que terminan su jornada laboral y le meten unos traguitos en el lugar de trabajo. O sea, está tipo incumpliendo la norma, pero ya terminó la faena. No van a realizar más un trabajo, o sea, no es hasta ese extremo, no se podría darle una interpretación a la norma, porque el fin, lo que persigue la norma y el interés principal es la prevención de los accidentes laborales. Y después de terminar la faena o el trabajo, o sea, ya no ocurre ningún riesgo de accidentes laborales. Puede decir que sí viaje en la moto, pero eso ya no le interesa más al empleado, no surge más una relación entre el empleador y el trabajador si ocurre en la calle un accidente, ¿verdad? Entonces eso puede conducir al reglamento interno, que no puede irse, no sé, mostrarse públicamente con el uniforme de la empresa. Sí, en el reglamento. Si se habla en el reglamento, que la Que próxima puede dar una semana mala imagen a puede dar la empresa. así mismo. Si en el reglamento interno se establece, que más adelante veremos que ese reglamento debe estar suscrito por los trabajadores y homologado por la autoridad administrativa o el Ministerio de Trabajo en este caso, para que surta efectos. Tiene que ser homologado, o sea, no te puede imponer directamente el empleador ese reglamento. Por eso vamos a hablar la próxima clase. Pero si se establece ese reglamento y si constituye una falta, esta es una causa justificada a tenor del artículo 81, que hablaba en uno de los incisos, que son, que el inciso B específicamente, las violaciones graves por el trabajador de las cláusulas del contrato de trabajo o disposiciones del reglamento interno de taller aprobado por la autoridad competente. O sea, si viola el reglamento interno aprobado, son de una causa justificada de terminación. Depende de cada empresa esos reglamentos. O sea, pero esos más adelante veremos los requisitos que debe de tener esos reglamentos.
Pero como dijiste, si se establece que con su uniforme no vayan para dar una mala imagen, es una causa justificada, por decirlo así. Dependería del extremo que se llegase. Comprendo. Y tampoco pueden utilizar en los vehículos que le proporciona la empresa, también no puede dar, no sé, a todo volumen la música, dándose una vueltita Así mismo, o sea, con la camioneta de la empresa. así mismo, eso se va a establecer todo dentro de los reglamentos internos. O sea, tiene que tener unas cláusulas, o sea, solamente es para ese trabajo. Y el empleador va a querer, o sea, la mayoría de las empresas que manejan siempre tienen esos GPS, o sea, la empresa que se maneja bien, ¿verdad? Y siempre se establecen los reglamentos. Que después en el momento de si corresponde o no, se va a discutir jurídicamente, que a nosotros en este momento no nos interesa. A nosotros nos interesa solamente lo que establece la norma y no. Después se discute en el ámbito jurisdiccional si corresponde o no esa, ese reglamento interno, si tiene validez, si no está contrario a la norma. O sea, después se va a discutir jurídicamente, ¿verdad? Nos faltan 10 minutos, ya estamos por terminar. El 280 habla que los trabajadores no podrán dormir en los locales de labor salvo peculiaridades de ciertas empresas en cuyo caso el empleador habilitará alojamientos apropiados. Cuando se permita al personal comer en el establecimiento, se dispondrá un lugar apropiado y equipado adecuadamente a dicho fin, que estará separado de los lugares de trabajo. Los comedores de vestuario y servicios sanitarios deben ser mantenidos en óptimas condiciones. En este punto, o sea, está prohibido dormir a no ser que ciertas peculiaridades de la empresa autoricen, ¿verdad? Pero en este caso, siempre debe cuidar el punto de higiene, ¿verdad? Siempre habilitar alojamientos apropiados. En el caso también de que se coman los lugares de trabajo, se debe establecer comedores específicos para ello, que en la realidad es otra cosa, ¿verdad? Pero la norma dice que se debe establecer condiciones. O caso contrario, el empleador no debe de permitir de comer en el lugar de trabajo, si es que no tiene este punto. Bueno, habla de un imperativo de la ley solamente cuando se permita, o sea, puede ser que no se permita. Entonces, pues no existe ninguna obligación del empleador de permitir que se almuerce en el lugar de trabajo. Si el empleador permite, tiene que establecer un lugar adecuado. El 281, todo lugar de trabajo deberá estar provisto de asientos con respaldo en el número suficiente para el uso de cada trabajador ocupado cuando la naturaleza del trabajo lo permita. El personal tendrá derecho a ocupar su asiento en los intervalos de descanso, así como durante el trabajo, si la naturaleza de los mismos no lo impidiese. Es decir, tiene que tener un asiento. Por ejemplo, en la caja de los supermercados. O sea, tiene que tener un asiento. El trabajador, por la naturaleza mismo, no puede estar parada todo el tiempo. Y tampoco no impide, esa naturaleza del trabajo no impide que se sienta. Es decir, sentándose va a tener la mayor comodidad. Ese punto. En este punto lo que busca la norma es la comodidad en el trabajo. Y por último, la autoridad administrativa de trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, tiene que adoptar las medidas de organizar el servicio de inspectores de seguridad adiestrado especialmente. Por eso siempre el Ministerio de Trabajo siempre fiscaliza a las empresas, tienen que ir a fiscalizar si es que se cumplen estas normas. Dictar reglamentaciones para inspirar una mayor protección a la vida, seguridad y comodidad de higiene de los trabajadores,
acuerdo a los adelantos técnicos, científicos y progreso, desarrollo de la actividad, y promover la educación en materia de seguridad e higiene y la prevención de los riesgos. O sea, tiene el Ministerio de Trabajo está obligado a inspeccionar los lugares de trabajo, de dictar reglamentos para una mejor seguridad, mejor higiene y mejor comodidad en el trabajo, y tiene que promover la educación en materia de seguridad. Ese es el fin principal que cumple el Ministerio de Trabajo en relación a estos derechos establecidos en la norma. Ahí termina lo que es la unidad 7. Reitero nuevamente, lo que busca es la protección del trabajador y también del empleador para evitar que ocurran accidentes laborales. Es el principal fin de la norma. ¿Dudas, consultas que quieran realizar? Ninguna consulta, profe. Eh, ¿Qué tal con sus, retrocediendo, con sus liquidaciones? ¿Qué tal pudieron realizar alguna duda sobre ese punto que quieran consultar ahora que tenemos tiempo? Y yo tengo una duda, profesor. ¿Cómo se resolvía el salario dividido? ¿Sobre qué rubro era? Mm, Sobre el despido injustificado. Sí, sí, sí. El, Sin preaviso. el preaviso tiene sus plazos. Si es que no se Ah, paga, o sea, si no se le da esos preavisos, en la forma establecida se le tienen que compensar en dinero. Es lo que habíamos dicho de acuerdo a su antigüedad. Y establecía la norma que era 30, 45, 60 y 90 días. 30 días, lo que son hasta un año, pasando un año hasta los 5 años, son 45 días de preaviso, pasando los 5 años hasta los 10 años son 60 días de preaviso, y pasando 10 años son 90 días de preaviso. En el caso del despido injustificado, es lo que se paga por año o fracción superior a 6 meses, que se considera ya un año, que son 15 salarios diarios, dice la norma. Y les puse la aclaración que ese salario diario, la norma no da cómo se resuelve ese salario diario. Solo habla de jornal que hay que dividir por 26. Pero el ministerio, según resolución, sacó que para calcular ese salario diario de los trabajadores mensualeros es que se divide por 30. Al dividir por 30, te sale tu salario diario, que vos tenés que tener 15 salarios diarios por año trabajado. Si una persona trabajó 6 años en una empresa, le corresponde 15 salarios diarios por cada año. Entonces, hacemos la fórmula matemática, multiplicamos 15 por 6, que es lo que nos sale. El resultado, 15 por 6 sería 6 por 5, 30. Llevo 3, 6, 9, 90, ¿verdad? Sí, 90. sí, Te profe. sale, te salen 90 días. Y al ser 90 días, entonces multiplicar esos 90 días por tu salario diario. Y ahí te sale lo que es tu indemnización por despido injustificado, que es uno de los rubros más importantes que se le abonan al empleador. Por eso, si uno hace por una causa justificada, no está obligado a pagar esa indemnización.
No sé si se aclaró alguna duda o entreveré más ahora. Profe, en el caso que no haya preaviso, que sea con injustificado, la causa sea injustificada. Y se le debe abonar el preaviso en forma monetaria. Es decir, si son, por ejemplo, en ese caso del ejemplo que di, son 6 años, tiene el trabajador. 6 años son 60 días de preaviso. En este caso, se le debe pagar esos 60 días. Esos 60 días se multiplica por los salarios diarios. Y ahí te sale cuánto le corresponde por preaviso. Y ahora me fijé, profe, gracias. Está por terminar el tiempo. Gracias por compartir. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Pueden escribirme sin problema. Está mi número en la plataforma. Pueden escribirme sin ningún inconveniente.